Observen con detenimiento, mis estimados, porque lo que acabamos de presenciar es un acontecimiento que francamente roza lo inverosímil. Si estuviésemos ante el guión de una película, diríamos sin dudarlo que se trata de una producción de pésima calidad. Pero la realidad supera la ficción y esto es, lamentablemente, una película de terror político. Resulta que el Departamento de Justicia, bajo la sombra de Donald Trump, ha tenido la audacia de publicar una lista falsa, una supuesta lista Epstein manipulada, en la que pretenden exponer a individuos políticamente vinculados con los infames archivos del magnate. Sin embargo, permítanme decirles quién brilla por su ausencia en este documento, según la versión oficial del Departamento de Justicia. No aparece Donald Trump, pero adivinen qué nombres sí han decidido incluir. Es algo que desafía toda lógica. Han tenido el descaro de incluir al Papa Juan Pablo II, quien, como bien sabemos, ya falleció y carece de voz para defender su honor. Han puesto a Elvis Presley. Imaginen ustedes la incoherencia cronológica. Es probable que Jeffrey Epstein ni siquiera hubiese nacido o fuese apenas un infante en los tiempos de gloria del rey del rock. Han incluido a Janis Joplin, quien nos dejó en el año 1970. Vaya, incluso figura Marilyn Monroe. ¿Cuántos años creen que tendría Epstein? Es decir, han confeccionado literalmente un listado repleto de celebridades fallecidas para intentar sepultar los nombres de los vivos que verdaderamente ostentan el poder. Y claro, en esa misma amalgama entre cadáveres de figuras públicas aparece algún nombre relevante pero enterrado en el fondo para disimular. No crean que figura en los encabezados. Y tal vez, solo tal vez, piensen que Donald Trump es ajeno a todo esto. ¡Qué casualidad! Es similar a cuando se realiza una mezcla musical y se introduce una pieza que no guarda relación alguna con la vana esperanza de que el público no preste atención. Todo esto, amigos, es un tema de absoluta ridiculez y torpeza política. Pretender vincular a Marilyn Monroe o a Elvis Presley en este asunto es un error generacional garrafal. Ya solo faltaba que incluyeran a Charles Chaplin en la nómina. Esto, por supuesto, denota un acto de desesperación total. La administración de Donald Trump está intentando ocultar una verdad gigantesca y lo están ejecutando de la manera más burda posible. Esa es la cruda realidad. Lo más descarado del asunto es que ni siquiera sus propios aliados políticos han comprado esta farsa. Observen a Marjorie Taylor Greene, quien, como ustedes saben, era una ferviente seguidora del movimiento MAGA. Pues bien, ahora se encuentra furiosa porque resulta que también han inmiscuido su nombre en los correos y ella misma declara: «Yo ni siquiera era miembro del Congreso cuando Epstein murió. ¿Por qué demonios incluyen mi nombre ahí?». Pero claro, esta es la estrategia del chantaje político, de la revancha y del camuflaje ridículo. Incluir al Papa Juan Pablo II, a Elvis Presley, a Marilyn Monroe. Reitero, solo les faltó agregar a Popeye el Marino, a Charles Chaplin o al ratón Miguelito. El Departamento de Justicia envió una misiva al Congreso, un documento de 6 páginas con esa famosa lista de personas expuestas políticamente. Y el cinismo que destilan, mis amigos, es tan descarado que provocaría risa si no fuera trágico. Incluyeron también a Larry Nassar, ese depredador que abusó de cientos de gimnastas, y lo mezclaron con Janis Joplin, quien falleció cuando Epstein era un adolescente de 17 años. Imaginen el despropósito. Es como si colocaran en el mismo saco a un criminal convicto como Nassar junto a una figura del ámbito religioso como Juan Pablo II, sin ofrecer explicación alguna. ¿Cómo se relacionan Elvis Presley con los archivos Epstein? La congresista demócrata Jasmine Crockett tuvo que salir al paso y declaró con acierto: a ver, el Departamento de Justicia
está convirtiendo intencionalmente esta lista en una burla para que pierda toda credibilidad y para que la ciudadanía no distinga quién es quién, ni quién fue nombrado verdaderamente aquí. Y esto se hace para que, cuando uno intente indagar en esa lista, la respuesta sea: ah, eso es teoría de la conspiración. Ya vieron que aparecen nombres inverosímiles. ¿De dónde sacaron esto? No se equivoquen, no es un error administrativo. Es una estratagema fríamente calculada para sembrar la confusión. Y aquí reside lo más indignante de todo este asunto. Bajo la ley de transparencia del caso Epstein, el gobierno tiene la obligación legal de liberar estos archivos, no solo con los nombres de los implicados, sino detallando puntualmente qué acciones cometieron. Lo único que, en teoría, debían proteger es la identidad de las víctimas. Sin embargo, el Departamento de Justicia hace todo lo contrario. Publica los nombres de las víctimas, pero oculta los de los depredadores a quienes está protegiendo. Básicamente lo que nos están diciendo es: nosotros somos los únicos árbitros de la verdad. Decidimos qué sale a la luz y qué no, por absurdo que parezca. Y lo que esto significa en el fondo, amigos, es un ejercicio de privilegio, lo que en la jerga legal denominamos registro de privilegios o privilege log. Para aquellos que no estén familiarizados con el término, permítanme explicarles. Ocurre cuando un abogado litiga un caso y debe entregar documentación, pero existe cierta información que legalmente puede retener por razones de privilegio, como comentábamos hace un instante. Ejemplos: las comunicaciones confidenciales entre abogado y cliente. Ese registro es, esencialmente, una hoja de cálculo donde se enumera cada documento, se le asigna un número de identificación y se debe justificar brevemente el motivo de su ocultamiento. Luego, si alguien desea impugnar esa reserva, puede llevar el asunto ante un juez. Este procedimiento se realiza en casos menores todos los días. No es complicado ni tedioso, es perfectamente factible. Entonces, cuando el gobierno de Trump alega que no puede realizar esto, lo que realmente está diciendo es que no tiene la voluntad de hacerlo. Y al introducir estos nombres absurdos, insisto, ya solo faltaba Mickey Mouse, lo que buscan es liberar una lista ridícula para que nos mofemos de ella y desestimemos su credibilidad. Pero la credibilidad existe, los verdaderos nombres no están ahí, y la traición proviene desde el interior. Esto se torna aún más interesante cuando escuchamos lo que dicen figuras como la propia Marjorie Taylor Greene. Y miren, no soy precisamente un admirador de la señora Greene, en absoluto, pero en este caso particular, está diciendo verdades que sus seguidores necesitan escuchar en los medios de derecha. Incluso desde la ultraderecha, esta señora ha estado despotricando contra Trump y su manejo de este asunto. Y tiene razón, escuchen esto. Greene salió a declarar que la persona que más ha luchado para bloquear la liberación de los archivos Epstein ha sido el propio Donald Trump en su momento. Y cito textualmente sus palabras: sé que mucha gente tiene problemas con esto, pero es la verdad. Afirmó que la lucha por detener la publicación de los archivos provino directamente del expresidente Trump, es decir, que Trump es el principal interesado en que no se publique nada, a pesar de haber prometido transparencia total. Ese es un punto en el que no se puede estar en desacuerdo, y la declaración más contundente de Greene es cuando afirma que el error político más grande en la carrera de Trump fue calificar de falso el asunto de Epstein y luchar contra la liberación de los documentos. Recuerdan que incluso nos habían dicho que estos archivos supuestamente no existían. Ahora resulta que sí existen, pero pretenden ridiculizarlos. Bueno, hasta la misma Marjorie Taylor Greene y muchos otros republicanos tuvieron que votar junto a los demócratas para forzar esta liberación.
Ahora bien, fíjense que aquí discrepo con la señora Green en un punto, porque ella sugiere que Trump calculó mal. Yo, José López, sostengo que no es un error de cálculo, es que Trump está desesperado y actúa como alguien que tiene mucho que esconder. No es que haya realizado una mala jugada política, es que esta reacción, este movimiento, simplemente se le escapó de las manos. El patrón de alegar que todo es un fraude es precisamente parte del problema, porque a él le conviene generar esa percepción. Ya conocen el modus operandi de Trump. Siempre hablaba de que lo de Rusia era falso, de la supuesta interferencia, de los fraudes electorales. Cuando pierde es fraude. Cuando algo no le conviene, siempre es fraude. La acusación de Jean Carroll también la calificó de fraude. Ahora los archivos Epstein también dice que son un fraude. Pero aquí radica la ironía. Resulta que todo lo que Trump etiqueta como fraude al final siempre resulta ser cierto. Analicemos la interferencia rusa que expuso la administración Biden. Una cosa les aseguro con total certeza, amigos. Rusia tiene a Trump sometido. Rusia posee secretos inconfesables de Donald Trump. Estoy convencido de que Rusia tiene una copia completa de los archivos Epstein. Y la original, dicho sea de paso, se encuentra en Israel. Un jurado federal incluso encontró responsable a Donald Trump de abuso sexual en el caso Carroll. Y los archivos de Epstein son reales. Entonces no es una falsedad. Su nombre figura allí. Es como el desenlace de esa película, El sexto sentido, donde el personaje descubre al final que estuvo muerto todo el tiempo. Pues para Marjorie Taylor Greene y todos los que todavía depositan su fe en Trump, el descubrimiento será que el sujeto siempre clama fraude, justamente cuando él está involucrado hasta el cuello. Y eso es lo que estamos presenciando, no como mera especulación. Recuerden los testimonios de Jean Carroll, la señora que fue abusada. La abogada Roberta Kaplan realizó un interrogatorio brutal durante el descubrimiento de pruebas y le preguntaron a Trump sobre la elección del 2020, que respondió que fue un fraude. El caso de Jean Carroll dijo que fue un fraude, aunque lo declararon culpable. Lo de Rusia dijo que fue un fraude. Trump respondía afirmativamente a todo, pero al final un jurado federal determinó su responsabilidad. Pregúntense ustedes, ¿en qué clase de nación un depredador sexual declarado culpable civilmente en casos como el de Jean Carroll se convierte en presidente de los Estados Unidos y se le permite tal cosa? Y sobre las amistades de Donald Trump, echen un vistazo a su círculo más íntimo. Tom Barrack, uno de sus amigos más cercanos y que actualmente ocupa una posición diplomática de altísimo nivel. ¿Quién es este señor? Recuerden que Tom Barrack, en el año 2011, escribió un correo a Jeffrey Epstein diciendo: «Acabo de ver al sultán, quien te aprecia mucho. Le dije que eres el mejor, que eres un cerebro de primera dentro de un ser humano de primera. Te extraño». Así se expresó Barrack. El sultán, por cierto, el mismo que, según los archivos, recibía videos aberrantes de torturas que provenían de Epstein. Y Barrack le dice a Epstein que el sultán lo quiere mucho. Esos son los amigos de Donald Trump y eso es lo que comparten. Epstein sugería constantemente a Barrack el uso de aplicaciones de mensajería encriptada. ¿Por qué? Porque esos registros no son parte de lo que el gobierno ha liberado. Y hoy, Barrack resulta ser uno de los diplomáticos más influyentes del entorno de Trump. ¿Creen ustedes que eso es coincidencia? Luego está el caso de Jean-Luc Brunel, dueño de una agencia de modelos, amigo íntimo de Epstein y también de Trump, acusado de tráfico de personas. Pues resulta que apareció muerto en una prisión en Francia en 2022, un supuesto suicidio. Y justo ahora los fiscales franceses están formando un equipo especial para reabrir esa investigación sobre los archivos Epstein y determinar si hay ciudadanos franceses implicados, que seguramente los hay,
Pero en Estados Unidos, ¿qué investigaciones se han iniciado? No hay una sola. Están soltando listas de difuntos famosos que carecen de sentido. Repito, prácticamente Popeye y Mickey Mouse, pero las que soltaron en serio, Juan Pablo II, Marilyn Monroe, Elvis Presley, son gente que ni siquiera coincidía en tiempo con Epstein. Es un ridículo a escala internacional, pero funciona como distractor. Y mientras el gobierno de Trump asistía a la conferencia de seguridad de Múnich la semana pasada, lo que presenciamos fue un bochorno mundial. Incluso Kaja Kallas, jefa de la política exterior de la Unión Europea, tuvo que contener la risa. Mike Waltz, embajador de Trump ante la ONU, decía incoherencias. Afirmaba: detuvimos 8 guerras. ¿De qué guerras habla? Se autodenominan presidentes de paz. Es un presidente que secuestra la voluntad de mandatarios mundiales, un dictador de una república reducida. Lo que antes era una potencia mundial, hoy está disminuida por culpa de Trump a una república bananera en su actuar diplomático. Y el primer ministro de Groenlandia también salió a decir algo muy sensato. Imagínense que un país de la OTAN adquiriera, tomara o amenazara a un aliado. ¿Dónde estaría el mundo si eso pasara? Bueno, pues está pasando y la pregunta es, ¿dónde está la comunidad internacional? Porque si eso sucede, ¿qué evitará que Estados Unidos, Rusia y China se repartan el mundo en 3 bloques de influencia? Muchos apuntan hacia allá. Incluso el presidente español, Pedro Sánchez, señaló la hipocresía de que Estados Unidos gaste casi $1.000 millones en renovar su arsenal nuclear, cuando esa cantidad podría erradicar la pobreza extrema global, o al menos que acabe con la suya propia. Recuerden que hay 84 millones de personas en situación de pobreza en Estados Unidos. Con $1.000 millones se podría mitigar ese flagelo, pero prefieren usarlo para que proliferen aún más las armas nucleares. Y mientras tanto, Hillary Clinton, que tampoco es santa de mi devoción, dijo algo muy cierto. Trump ha traicionado a Occidente, y eso es real. Ha traicionado los valores humanos, ha traicionado la Carta de la OTAN, ha traicionado la Declaración Universal de Derechos Humanos y a los propios Estados Unidos. La verdad no peca, pero incomoda. Esto no es un asunto de izquierdas o derechas. Al final, esto es un asunto de justicia básica, de que estamos viendo víctimas sobrevivientes de tráfico en toda esta red de menores. Hay depredadores poderosos que han usado su influencia durante décadas para evadir estas leyes. Y lo que tenemos es a un gobierno encabezado por alguien que podría estar implicado, que en lugar de cumplir con su obligación de transparentar esos archivos, hoy juega a la distracción con listas falsas. Y el hecho de que tengan que recurrir a incluir muertos famosos como Elvis Presley o Marilyn Monroe para tratar de esconder los nombres de los vivos involucrados, no solamente debería causarnos vergüenza, sino que nos debe hacer reaccionar ante el nivel de desesperación que manejan. Si no hubiera nada que esconder, ¿por qué realizar un esfuerzo tan burdo para sacar esta lista ridícula? La verdad, amigos, es que la administración se está desmoronando a pedazos y su manejo de los archivos Epstein es un síntoma de una enfermedad mayor. Es la reacción desesperada de gente que sabe que su tiempo se agota y que los archivos completos tarde o temprano saldrán a la luz. Y ahí vendrán todos los nombres, todas las comunicaciones, todas las pruebas. Para cerrar este análisis, sepan que esto apenas comienza una nueva etapa. Vemos cómo Francia ya realiza su propia investigación independiente. Otros países seguirán el ejemplo eventualmente. Toda esta cortina de humo de listas falsas y celebridades muertas no les durará mucho tiempo. Esto tenía la intención de ridiculizar la veracidad de los archivos, así que no caigamos en esa trampa. Y si desean mantenerse informados sobre lo que es real, lo que verdaderamente importa y lo que se oculta tras la cortina de humo, los invito a seguirnos aquí con su servidor José López
en todas nuestras transmisiones, porque cuantas más personas sean conscientes de la realidad, más difícil será para ellos seguir escondiendo la verdad. Los invito a activar la campanita de notificaciones porque curiosamente a muchos de ustedes no se les avisa de nuestros contenidos, dependiendo del país donde residan. Pero la verdad saldrá con o sin la aprobación del Departamento de Justicia. Y cuando salga todos entenderemos por qué lucharon con tanto ahínco para esconderla. Así que permanezcamos muy pendientes. Nos vemos en un momento en nuestra próxima transmisión, que les aseguro será impactante.